don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time I still wonder why I can't move on just the way you did so. Pues toda herencia se compone de tres partes, que son el tercio de legítima estricta, el tercio de mejora y el tercio de libre disposición. Así que todo lo que se hereda, todos los derechos y obligaciones del causante, en este caso de la persona que fallece, se tienen que dividir en tres partes. La legítima estricta, que consiste en el tercio que es indisponible, es decir, de ese tercio no se puede disponer, y corresponde a los herederos forzosos. Los herederos forzosos son, en este caso, pues los hijos directos que tienen ese tercio. Todos los hijos, todos los herederos tienen en su conjunto, tienen derecho a ese tercio de legítima estricta, y eso no se puede disponer de ella. Luego está la mejora. La mejora, en este caso sí se puede disponer de ella, pero va dirigida a uno de los hijos, uno de los herederos, es decir, el que va a fallecer, el causante, en este caso antes de fallecer, en su propio testamento, puede designar o mejorar a uno de los hijos para que ese tercio se lo quede a él. De manera que se podría quedar, además de la legítima estricta, con ese tercio de mejora. Si no se hace uso de esa mejora, la legítima general serían los 2/3, ¿vale? Por tanto, en un caso está la legítima estricta y en otro caso está la mejora. Si no se hace uso de la mejora, la legítima en general sería los 2/3. Y luego, por último, está el tercio de libre disposición. El tercio de libre disposición, este sí es disponible para el causante, es decir, que puede decidir libremente a quién le otorga ese tercio, sin ningún tipo de vinculación. Por último, decir también que, salvo que haya una desheredación, una causa de desheredación, pues esto es así, no se puede modificar. Sobre todo lo que se refiere a legítima estricta, que la legítima estricta corresponde siempre a los herederos. Siempre oímos eso de que se ha desheredado a un hijo, o sea tal, no. Lo que se ha hecho es reducirle todo a la mínima, que es la legítima estricta. Ya si concurriera una causa legal de desheredación, en este caso ya sí se podría privar de esa legítima estricta. Pues que no se le presten alimentos, que no se le cuide al padre cuando tiene necesidad para ello. Si hay un requerimiento por parte del padre para que le auxilien en este sentido y los hijos se niegan, pues entonces notarialmente incluso no habría ni que acudir al juzgado. Se puede reflejar esto y en el testamento pues decir que se le deshereda o judicialmente acreditarlo en los juzgados. Bien, el heredero es toda persona que tiene derecho a suceder a la persona que fallece, al causante, y le suceden derechos y obligaciones. Entonces, heredero es toda persona que tiene derecho a heredar. Bien, en este caso puede ser designado heredero o bien por un testamento en el que se designa libremente el causante quién le va a suceder, o si no hubiera un testamento habría que proponer una declaración de heredero, acreditar al margen del testamento quién es ese heredero, y heredero por tanto es toda persona que sucede al que fallece en todos sus derechos y obligaciones, es decir, tanto tiene derecho a heredar los bienes, las cuentas corrientes y tal, como a sucederle también en obligaciones, todas las cargas y todas las obligaciones que tenga el causante. El legatario es la persona que el causante designa para que perciba una parte concreta de la herencia, es decir, es un heredero pero al que se le atribuye un legado, es decir, una parte concreta de la herencia se le atribuye por medio de un legado a una persona concreta. Este legado, en cualquier caso, tiene que respetar los tercios que hemos dicho anteriormente, es decir, no se puede vulnerar ni el tercio de legítima estricta, es decir, se tienen que respetar los 3/3 existentes, pero este legado hace que esa persona ya esté concretamente con ese bien, lo va a heredar directamente, sin que tenga luego que hacerse una adjudicación específica de herencia. El legitimario es la persona que tiene derecho a la legítima estricta. Normalmente son los hijos, es decir, fallece el padre, pues en este caso los hijos son los legitimarios. Imaginemos que hay una herencia normal, pues hay 3 personas con derecho a heredar, son los 3 hijos, pues son los 3 legitimarios. Los 3 tienen derecho a la legítima estricta. Con independencia del testamento que haya, tienen derecho a la legítima estricta, es decir, tienen derecho a 1/3 de la herencia, y ese tercio sería para los 3. Cada uno tendría 1/3, sería 1/9 para cada uno de ellos. Esos son los legitimarios. Luego, aparte, está la mejora y la libre disposición. Si no se hace uso de la mejora, pues los legitimarios serían los que tienen derecho a 2/3
de la herencia. Y si tampoco se hiciera uso del tercio de libre disposición, entonces los legitimarios en este caso tendrían derecho a la totalidad de la herencia, porque son los herederos legales, los herederos forzosos. Me gusta que me haga esta pregunta porque se lo intento transmitir a todos mis clientes continuamente. Es muy importante hacer testamento. En este sentido, es tan sencillo como ir a notario y hacer un testamento rápido, que es muy barato y ya tener el problema solucionado. ¿Qué se soluciona con el testamento? El testamento implica que tú ya dejas directamente dicho lo que quieres y quién va a heredar cada uno de tus bienes. Si respetas los 3/3 de los que hemos hablado anteriormente, pues no hay ningún problema. Si se hubiera producido un exceso en cualquiera de estos 3/3, entonces ya sí se podría acudir a los juzgados. Pero el testamento es un trámite que hay que hacer. Si no se hace testamento, ¿qué problema hay? Pues que va a ser todo más largo, más costoso y hay que acreditar, sobre todo, quién es el que tiene derecho a heredar. Imaginemos una familia que son 3 hijos, como siempre pongo de ejemplo. Pues no hay problema porque es básico. Es decir, son 3 hijos, los que tienen derecho a heredar son los 3 hijos y la mujer o la viuda tiene derecho al usufructo. En ese caso, es un caso sencillo, no habría problema. Pero si hay un matrimonio que cada vez se están dando más, en el que hay 2 niños con una familia, 3 con otra, 1 con otra, ahora hay que acreditar quién es el que es el hijo y quién es el que tiene derecho o no tiene derecho. Para eso es muy importante hacer testamento. Si no se hace testamento, hay que hacer una declaración de heredero. Hay que ir a un notario con 2 testigos que conozcan a la familia y que acrediten o que reflejen en el documento público que esos son los únicos herederos, que no había hijos fuera del matrimonio y que son los que tienen derecho a heredar. Con posterioridad se publica en el tablón en el boletín o en el tablón de anuncios del ayuntamiento en donde se ha producido el último domicilio del causante, del fallecido, para que durante un plazo de un mes está en el tablón de anuncios del ayuntamiento para que si aparece cualquier otra persona que cree tener derecho a heredar, pues entonces pueda discutir este derecho. Ya cuando ha pasado este tiempo, si no hay ninguna otra persona, pues entonces ya la notaría pide la declaración de heredero y esta declaración de heredero sustituye o suple el testamento y ya se puede acudir otra vez al notario para adjudicarse la herencia. Por tanto, se duplican los trámites, se duplican los costes y se ralentiza el proceso y sobre todo se puede discutir porque puede haber conflicto de intereses e incluso se podría acudir al juzgado para acreditar quién es o quién no es el heredero que tiene derecho a heredar esa herencia. Es muy importante hacer testamento y no hay problema porque se hagan tantos testamentos como sean necesarios a lo largo de la vida porque cambian las circunstancias. En este caso se acudiría a la declaración de últimas voluntades, que es un documento oficial que refleja todos los testamentos que se han hecho a lo largo de la vida. El último es el válido, los demás no valen, los demás han sido revocados. ¿Por qué es de especial importancia esto de la declaración de últimas voluntades? Pues porque imaginemos el caso típico de una familia que hay 3 hijos y el padre se divorcia de la madre y ahora se va con otra persona y se casa con otro. Surgen nuevos hijos, surgen tal. Y resulta que cambia su testamento. O porque se encuentra en situación médica delicada y lo está cuidando uno, o porque algún hijo lo atiende mejor que otro y cambia el testamento. Y el hijo se cree que tiene el testamento y que va a heredar y cuando llega la hora de heredar resulta que su padre ha modificado el testamento y no pilla ni un duro. O solo pilla la legítima actriz. En este caso, el testamento que vale es el último que se hace. Y si se hace en circunstancias sospechosas de salud, por ejemplo, gente que tiene Alzheimer, y ha cambiado el testamento en esa situación de Alzheimer, esto sería reclamable judicialmente porque sería un testamento nulo. Pero hacer testamento es una cosa de las más importantes. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody who knows how to love you like me. Sí, bueno, el usufructo viene configurado en nuestra normativa en el artículo 467 del Código Civil. El usufructo no es ni más ni menos que un derecho que otorga unas facultades al que lo disfruta, unas facultades, como digo, de uso y disfrute sobre algo. Es un derecho que sus notas características fundamentales primero son que es un derecho real del cual se puede obtener los frutos que dé ese bien, es un derecho temporal, es un derecho sobre cosas ajenas y es un derecho transmisible. El usufructo traído al mundo de las sucesiones es la figura típica aplicable al cónyuge viudo.
Cuando una persona fallece, el cónyuge viudo se le otorga un derecho a usar y disfrutar la totalidad o parte de los bienes de ese fallecido, dependiendo de si ha habido disposición testamentaria, dependiendo de si concurre con otros descendientes, con ascendientes y demás. Pero no es ni más ni menos que el derecho de uso y disfrute reservado al cónyuge viudo con respecto al cónyuge viudo con respecto a los bienes de su esposo fallecido. Sí. Bueno, el primer requisito imprescindible para que un viudo o viuda herede es que se encuentre en situación de casado. O sea, el estado civil ha de ser casado. La ley establece que los separados judicialmente o incluso hasta los separados de hecho no tienen derecho legitimario, no son legitimarios, no tienen derechos sucesorios sobre el fallecido o la fallecida. Estableciendo eso como premisa fundamental, o sea, ha de estar casado, le va a pertenecer según dos variantes. La primera de ellas es si hay o no hay testamento. Si hay testamento se puede ampliar incluso hasta el usufructo universal, o sea, a todos los bienes del fallecido. En el caso en el que no haya testamento, pues evidentemente la ley reserva una parte de la cuota viudal. Y esa cuota viudal va a estar en función de la segunda variante que introducimos, que es con quién concurre. Si la viuda concurre sola o concurre con descendiente o con ascendiente. En el caso en que concurra sola, bueno, pues en el caso en que concurra sola, la ley establece que un mínimo de 2/3 partes de la herencia están reservadas en usufructo para el viudo o la viuda. En el caso en que concurra con descendiente, esa cuota viudal se reduce a 1/3, sería en este caso el tercio de mejora. En el caso en el que concurra sin descendiente pero con ascendiente, o sea, el fallecido o fallecida no tuviese hijos, pero sí le viviesen los padres, el derecho de la viuda es al uso y disfrute de la mitad de la herencia. Y después, como cuarta situación, que aunque puede ser menos frecuente, pero también se puede dar, es cuando la viuda concurre con hijos del fallecido o de la fallecida, con hijos del causante. En ese caso, a elección de los hijos se puede capitalizar ese usufructo y o bien se puede hacer efectivo mediante una cantidad de dinero o bien mediante la atribución de un lote de bienes hereditarios. Todo heredero, cuando fallece una persona, tiene derecho a dos cosas: a aceptar o a renunciar a una herencia. La renuncia no es ni más ni menos que la no aceptación de unos bienes. Es un acto irrevocable, indivisible. No se puede renunciar a una parte y quedarse con otra. Evidentemente llegaríamos a una situación en la que yo solo acepto los bienes pero no acepto las deudas. Eso no es posible. Pero sí, en principio la renuncia cabe siempre. Es un derecho que tiene todo heredero, junto con el de la aceptación. Lo mismo se acepta que se renuncia. Sí. La ley no establece un plazo. Lo único que ocurre es que sí es cierto que a efectos fiscales es muy importante cuando se renuncia a una herencia, porque si la renuncia viene en el momento en el que todavía estamos en el periodo voluntario para llevar a cabo la liquidación del impuesto de sucesiones, pues no ocurre nada. Simplemente está renunciando, acreces al resto de herederos y esos herederos no van a, simplemente van a declarar en su impuesto de sucesiones, van a liquidar por la parte que adquieren por la renuncia del otro, pero no hay ninguna penalización. En el caso en el que ya se haga fuera de ese plazo de periodo voluntario, que son 6 meses después del fallecimiento, o en el caso en que se haya pedido prórroga, 1 año, en ese caso sí es cierto que obligarían a el resto de herederos que están aceptando la parte renunciada, los obligaría a liquidar un impuesto mucho más gravoso, como es el de transmisiones patrimoniales, que en este caso está establecido en el 8%. Con lo cual, lo interesante es que sí se va a hacer la renuncia, aunque no establece nada, como he dicho, de ningún plazo del Código Civil, pero sí se haga dentro del periodo voluntario. ¿Por qué se hace la renuncia? Yo voy a intentar explicarte las razones por las que, según nuestra experiencia y según datos tomados de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, del Colegio de Notarios de Andalucía y demás, creemos que se da el tema de la renuncia. Mire, la primera, y además por este orden, la primera es por la mala situación económica en la que vivimos.
En 2007 había personas que fallecían con una edad muy avanzada, con sus economías absolutamente saneadas. Actualmente esas economías no están saneadas. ¿Por qué? Pues porque han tenido que ayudar a su hijo y demás, ante la falta de trabajo, les quieren quitar la casa, han tenido que desprenderse de mucho patrimonio, con lo cual han llegado a una situación en la que tienen más deudas que bienes. Simplemente voy a poner un dato, o voy a dar un dato que es muy simbólico. En 2007, según el Colegio Notarial de Andalucía, hubo 300 renuncias. En 2016, el año pasado, hubo 17.000. Pero es que la regulación legal, tanto los mínimos por los que se pagaba el impuesto, eran los mismos. No había habido ninguna modificación. Del mismo modo que ha sido en 2016. Y la diferencia entre el número de renuncias de uno y otro ha sido brutal. Por lo tanto, yo establecería como primera y fundamental, no me atrevo a dar un porcentaje, pero como primera y fundamental razón, esa. Si lo que está recogiendo es una casa muy antigua, una casa en ruinas y demás, que necesita de una reforma tal que supere a lo que es el valor real de la casa, no queda más remedio que renunciar. Evidentemente, la renuncia está precisamente regulada para ese tipo de situación. Y como tercera, la pongo tercera, insisto, por orden, porque me parece que además son casos muy residuales, el pago de impuestos. Cuando se reparte una herencia, si hay bienes inmuebles, se liquidan dos impuestos. Uno es el impuesto de sucesiones y otro es el impuesto de plusvalía, el incremento de los terrenos de naturaleza urbana y demás. Bien, con respecto a la plusvalía, yo, si se me permite el término, creo que es el coco de las herencias, porque es un impuesto cedido a las corporaciones locales, a los ayuntamientos, en las que se le da una horquilla de pago y esa revalorización llega a ser unas cuotas muy importantes. Hay ayuntamientos que establecen unas bonificaciones y demás, pero en casi toda España la plusvalía es muy importante. Y me parece absolutamente injusta la regulación que se está llevando a cabo, porque una persona tenga su residencia habitual en Madrid no puede ser beneficiada con respecto al que tenía su residencia habitual en Andalucía y ha fallecido. Yo creo que, aun siendo un impuesto cedido a las comunidades autónomas, creo que desde Madrid se debería de hacer una regulación, al menos con unos mínimos que intentaran armonizar las cuotas en todo sitio, con independencia de que después, oye, se fomente más en uno que en otro o algo por el estilo, pero que no se diese lugar a la pillería a la que se está dando lugar ahora, y es que personas que tienen poder económico para establecer su residencia habitual no solo en Madrid, sino en otras comunidades autónomas que están siendo mejor tratadas fiscalmente con respecto al impuesto de sucesiones, se vayan allí. Pero dejando claro eso, sí es cierto que hay un dato de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía que asegura que más del 90% de las liquidaciones por impuestos de sucesiones que se presentan a cero. O sea, no podemos establecer una causa-efecto entre el impuesto de sucesiones y la renuncia a la herencia. Bajo nuestro punto de vista, es la tercera con un carácter residual, y si la nombro, desde luego es para citar la injusticia, el agravio comparativo que se está cometiendo en este caso con los andaluces con respecto a otras comunidades autónomas. La renuncia, dice la ley, que ha de ser de forma expresa y auténtica. ¿Qué significa eso de expresa y auténtica? Bueno, pues que puede ser hecha en escritura pública ante un notario. Es una escritura bastante sencilla y no tienes que llevar acompañado documentación con respecto a bienes ni nada, sino con tu DNI vas al notario, dices que tú renuncias a los derechos que te pudiera corresponder por el fallecimiento de tal persona, y con eso lo tienes. O también hay una segunda forma, que es si la división de la herencia ha sido dictada judicialmente, pues simplemente el heredero le comunica al juez que lleve esa división de herencia, le comunica al juez que es su intención de renunciar, y nada más. La renuncia, la forma de hacerla es bastante simple. I wish I would have known that wasn't me.